Shabbat Shalom, queridos hermanos, buenas noches. Espero que hayan tenido un tiempo de inicio de Shabbat muy hermoso. Vamos entonces a comenzar con la enseñanza del día de hoy de la Parashá Vayera. Y Vayera o Vayera en hebreo traduce en el español y aparecí. Y en este punto ya nosotros hemos venido viendo toda esta semana cómo en el capítulo 3 del libro de Éxodo, se nos cuenta que Moisés estuvo 40 años en la tierra de Madián, donde estuvo en la casa de su suegro Yitro, y una vez Moisés estaba cuidando las ovejas de Yitro, las llevó hasta la parte occidental del desierto y luego hasta Horeb, el monte del Eterno, y ahí se le apareció el ángel del Eterno, del Señor, en una gran llama de fuego que no se consumía en un arbusto. Moisés, viendo esto, dijo, wow, qué cosa tan extraña. Me detendré a ver por qué el arbusto no se consume. Sabemos lo que sucedió luego y cómo el Eterno llamó a Moisés para que él fuera el libertador del pueblo, pues el Eterno había escuchado el clamor del pueblo de Israel. Había visto su dolor, el escarnio en el que este pueblo vivía como esclavo en una tierra extranjera, sometidos a trabajos forzados que no les dejaba tiempo para presentar adoración ni exaltación al Eterno como lo hacían sus antepasados. El maltrato de los egipcios hacia Israel representa el contexto y el ímpetu para su liberación. Faraón no les permitió seguir a Moisés al desierto para adorar al Eterno y así les llegó en cierta medida su libertad. Pero es la opresión como trabajadores en el sistema económico egipcio lo que realmente captura nuestra atención. El Eterno escucha el clamor de su pueblo y entonces hace algo al respecto. Debemos recordar, hermanos, que el pueblo de Israel no se queja del trabajo en general, sino de la dureza del trabajo. Y en respuesta, el Eterno no los libera para que tengan una vida más cómoda, sino que los libera completamente del trabajo opresivo. La dureza del trabajo de los israelitas como esclavos en Egipto nos lo relata Éxodo capítulo 1 del 8 al 14. Y nos cuenta la escritura que el trabajo que los egipcios les imponían tenía una motivación malvada y era cruel en sí. La escena inicial muestra que la tierra estaba llena de israelitas que habían sido fecundos y se habían multiplicado. Y esto hace hecho, ¿verdad? Un eco al hecho de que primeramente el Eterno lo había prometido, que su pueblo iba a ser fructífero, y también al diseño creacional del Eterno, su promesa a Abraham y que Israel eran sus descendientes escogidos. Como nación, su destino era bendecir al mundo. Bajo una previa administración, los israelitas tenían el permiso del rey de vivir en la tierra y trabajarla. Pero aquí ya conocemos que bajo un nuevo rey, un nuevo faraón de Egipto, este percibe a los israelitas como una amenaza a su seguridad nacional por causa del gran número de personas en que ellos se habían convertido. Y no se dice con exactitud si en realidad los israelitas llegaron a ser una amenaza para ellos, porque en realidad eso no lo vemos en la escritura. Pero el énfasis aquí es que sobre el faraón y el pueblo cae un miedo destructivo que los lleva primero a desmejorar el ambiente de trabajo y luego a utilizar ese miedo como un mecanismo de infanticidio para frenar el crecimiento de la población. ¿Qué estamos viendo hoy día? Sigamos. El trabajo, ¿verdad? Puede ser mental y físicamente agotador. Hay trabajo, hermanos, en lo que usted no usa su cuerpo, no es físico,
pero puede llegar a ser tan agotador mentalmente que usted termina extenuado y puede sentir ese cansancio tanto mental como físicamente, como también puede tener un trabajo que sea físicamente pesado y es tanto el esfuerzo que también su mente se cansa. Pero esto no es lo que hace que sea malo. Un trabajo puede ser físicamente agotador, mentalmente agotador y realmente no ser malo. Lo que hizo la situación en Egipto para el pueblo de Israel, que esta llegara a ser insoportable, no fue la esclavitud únicamente, sino la dureza extrema a la que llevaron al pueblo. Los egipcios obligaban a los israelitas a trabajar con crueldad, les amargaron la vida con dura labor, con dura servidumbre. Como resultado, Israel se debilitó en su aflicción y el sufrimiento y vivían con un espíritu acongojado. El trabajo es uno de los principales propósitos de nuestra existencia, porque recordemos que la misma escritura dice que quien no trabaja no tendrá pan. Pero este trabajo específicamente en el pueblo de eh, Egipto se convirtió en una aflicción para el pueblo del Eterno. Y más adelante, aquí en el capítulo 6, que es donde vamos a iniciar el estudio de hoy, vemos cómo el Eterno se presenta delante de Moisés como Yud Hei Bad Hei, cumpliendo lo que le dice a Moisés en el capítulo 3, versículo 8, que dice, ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios. Los voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa que rebosa de leche y miel. Es la tierra de los cananeos, los heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. Y en otras versiones dice, por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Entonces, lo que nos enseña esto es que cuando el Eterno se le presenta a Moisés en el arbusto o la zarza ardiente, él ya había bajado, o sea, descendido para liberar a su pueblo. Pero todavía de él no se había mostrado, o sea, el Eterno no se había mostrado, no se había revelado a su pueblo. Y es aquí en el capítulo 6 que se aparece o se muestra, comenzando con lo que nos relata Éxodo 6:2. Habló todavía el Eterno a Moisés y le dijo, yo soy Yud Hei Vav Hei. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai. Mas en mi nombre, Yud Hei Vav Hei, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Como vimos antes, el Eterno se manifestó a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. Nunca usó el nombre santo de Yud Hei Vav Hei. Entonces, la diferencia entre la palabra aparecí y la palabra habló, porque lo usa en estos versículos, es que habló es la palabra hebrea dabar y aparecí es la palabra hebrea raá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos palabras? En este texto se nos confirma una gran revelación. Una cosa es que el Eterno hable, o sea, use su davar para comunicarse o acercarse a sus siervos, pero otra cosa es que él se le aparezca, o sea, Raja, como lo hizo con Abraham, con Isaac y como Jacob. Entonces, el Eterno apareció, Raha, literalmente apareció. Y como en el caso de Abraham, en Génesis 18, hasta comió con él y le reveló sus planes. Entonces, cuando él iba a destruir Sodoma y Gomorra, vemos que también ahí el Eterno le revela
a Abraham lo que iba a hacer. Entonces ahora el Eterno está hablando con Moisés y le revela su nombre santo, Yud-Heh-Vav-Heh, y le recuerda el pacto que él había hecho con sus ancestros. Y aquí en el libro de Éxodo, el Eterno es el protagonista, el trabajador principal. La naturaleza y el propósito de ese trabajo divino establecen la agenda para el trabajo de Moisés y por medio de él el trabajo del pueblo del Eterno. El llamado inicial que el Eterno le hace a Moisés incluía una explicación del trabajo del Eterno, lo que lo llevó a Moisés a hablarle a Faraón en el nombre del Eterno diciendo, deja ir a mi pueblo. La negativa del Faraón no fue simplemente verbal, sino que oprimió a los israelitas todavía más fuerte que antes. Para el final de este episodio, incluso los mismos israelitas se habían puesto en contra de Moisés. Y en este punto, que es crucial, el Eterno aclaró el diseño de su trabajo en respuesta al cuestionamiento de Moisés acerca de todo lo que el Eterno tenía planeado. Lo que leemos aquí en Éxodo 6, del 2 al 8, no solo le concierne al contexto inmediato de la opresión de Israel en Egipto, sino que también enmarca una agenda que abarca todo el plan, todo el trabajo, todo el propósito del Eterno en la Escritura. Y es importante que nosotros, los creyentes, seamos claros, estemos claros acerca del alcance, ¿verdad? Del trabajo del Eterno. Porque esto nos ayuda a comprender lo que significa cuando nosotros oramos que venga el reino del Eterno y que se haga su voluntad en la tierra, así como en el cielo, como nos relata Mateo 6:10. El cumplimiento de estos propósitos es asunto del Eterno y para lograrlo, Él involucra a su pueblo, no una parte, no, a todo su pueblo, ya que como hemos aprendido, Él nos ve como un pueblo, un grupo, no como individuos. Él nos conoce de manera individual a cada uno de nosotros, pero Él ve a su pueblo como un grupo. Su propósito se va a cumplir en ese grupo. Amén. Entonces, entender más profundamente esto, el trabajo del Eterno, nos va a equipar para que consideremos mejor tanto la naturaleza de nuestro trabajo como la forma en la que el Eterno quiere que lo hagamos. Y es aquí de comprender y conocer el propósito del Eterno, ya que de acuerdo al libro de Éxodo, este se presenta en 4 partes. Y estos 4 propósitos redentores del Eterno reaparecen de varias maneras a lo largo del antiguo pacto e incluso le dan forma a la obra que cumple Yeshua HaMashiach en su obra redentora, valga la redundancia. Primero está su obra de liberación. Cuando Éxodo 6:6 dice, os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. En esta labor de liberación está inherente la verdad directa de que en el mundo hay diversas formas de opresión. Y a veces usamos la palabra salvación para describir este trabajo del Eterno. Pero debemos tener cuidado de no interpretarlo como que somos rescatados de la tierra y llevados al cielo, y tampoco de la materia al espíritu, o simplemente como el perdón de pecados. El Eterno, el Dios de Israel, liberó al pueblo entrando a su mundo y efectuando un cambio dentro del mundo, o sea, sobre su terreno, para decirlo de alguna manera. Éxodo no solo muestra que el Eterno liberó a Israel de Faraón en Egipto, sino que también pone las bases para que el rey mesiánico, nuestro Adón Yeshua, libere a su pueblo de sus pecados, de acuerdo a Mateo 1:21 y capítulo 12:28. Segundo,
El Eterno formará una comunidad piadosa. Dice Éxodo 6:7. Y los tomaré por pueblo mío y yo seré su Dios. O sea, el Eterno no liberó a su pueblo para que ellos pudieran vivir como quisieran, ni tampoco nos liberó para que fuéramos individuos aislados, ni para que nosotros interpretáramos el propósito del Eterno a nuestra forma, como estamos viendo hoy día. Él quiso crear una comunidad cualitativamente diferente en la que su pueblo viviera con él y convivieran unos con otros en fidelidad al pacto. Todas las naciones en los tiempos antiguos tenían sus dioses, pero la identidad de Israel como el pueblo del Eterno implicaba un estilo de vida de obediencia a todos sus decretos, sus mandamientos y sus leyes. Cuando estos valores y acciones empaparan su trato con Dios y con los demás miembros del pueblo, Israel entonces demostraría cada vez más lo que significa genuinamente ser el pueblo del Eterno. Entonces, de nuevo, este fue el contexto para el que Yeshua viniera a buscar a las ovejas perdidas o los dispersos y los trajera de regreso a su pueblo, construyera su eclesía, su quejilá, su comunidad, su iglesia, no una estructura física de ladrillo o piedra, sino una comunidad con los dispersos que estaban habitando en todas las naciones. Tercero, el Eterno establecería una relación permanente entre él y su pueblo. Sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Entonces, todas las demás declaraciones de los propósitos de Dios comienzan con la palabra yo, excepto esta. Aquí el enfoque está en ellos, o sea, en el pueblo. El Eterno quiere que su pueblo se relacione con él verdaderamente, con aquel que los rescató con su gracia. Para nosotros, el conocimiento parece prácticamente equivalente a la información. El concepto bíblico del conocimiento abarca esta noción, pero también incluye experiencias interpersonales de conocer a otros. Decir que el Eterno no se dio a conocer a sí mismo como el Adón, como el Señor a Abraham, no significa que Abraham no fuera consciente del nombre divino de Yuhebahei. Esto significa que Abraham y su familia no habían experimentado personalmente el significado de este nombre como una descripción de su Dios, el que cumple sus promesas, quien pelearía a favor de su pueblo para liberarlos de la esclavitud a una escala nacional. Y en última instancia, esto lo retoma Yeshua, cuyo nombre en Manuel significa Dios con nosotros. Entonces, cuarto punto, el Eterno quiere que su pueblo experimente una vida buena, una vida plena. Y los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, y las daré por heredad. El Eterno le prometió a Abraham la tierra de Canaán. Pero no es correcto simplemente decir que esta tierra es equivalente a nuestro concepto de región. Es una tierra de promesa y provisión que se describe común y positivamente como una que emana leche y miel, lo que resalta su naturaleza simbólica como un lugar en el cual viven Yud y su pueblo en condiciones ideales, algo que entendemos como una vida plena, una vida abundante. Y una vez más vemos que la obra del Eterno de salvación es un modo de reparar toda su creación, el ambiente físico, las personas, la cultura, la economía, la tierra en sí, todo, hermanos, y llevarnos de vuelta a Edén, donde todo comenzó. Esta también es la misión de Yeshua, al poner en marcha la venida del reino de Dios, de donde los mansos heredan la tierra y experimentan la vida eterna. Esto se completa en la nueva Jerusalén, como relata Apocalipsis
21 y 22. Entonces, de esta manera, Éxodo define el camino para el resto de lo que nos narra la escritura. Entonces, ¿cuál fue el propósito de las plagas, hermanos? Primero, liberar el pueblo de Dios. Cuando el Eterno inicialmente llama a Moisés, le dijo, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas sus maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir. En el capítulo 6, versículo 6, el Eterno dijo que redimiría a Israel con juicios grandes. Entonces, antes de la 10ª plaga, el Eterno le dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente los echará de aquí del todo. Cuando esta plaga remete, que eso la vamos a ver en la próxima porción, Faraón llama a Moisés y Aarón y le dijo, salgan de en medio de mi pueblo ustedes y los hijos de Israel y vayan y sirvan a el Eterno como me habían dicho. Eso lo vamos a ver en el capítulo 12, versículo 31. Entonces, la segunda razón es demostrar la soberanía del Eterno. Las plagas se les ha descrito como un curso por correspondencia de 10 lecciones sobre la soberanía del Eterno. Entonces, estas lecciones van dirigidas a diversas audiencias. A Egipto, porque por medio de las plagas, los egipcios habían de darse cuenta de que el Eterno tiene el control de todo. El Eterno dijo que multiplicaría sus señales y maravillas, y cuando Faraón se negara a escuchar, él pondría su mano sobre Egipto y sacaría a su pueblo con grandes juicios. El resultado, dijo el Eterno, sería que los egipcios sabrían que yo soy Yud-Heh-Vah-Heh cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Entonces, en Éxodo 9:14, el Eterno dijo que enviaría sus plagas para que Faraón y los egipcios se dieran cuenta de que no hay otro como yo en medio de la tierra. Entonces, a las naciones, porque esto también iba para como una lección a las naciones, en Éxodo 9:16, el Eterno amplió la trascendencia de la lección que estaba enseñándoles a los egipcios. Dijo que la única razón por la que había permitido a Faraón seguir en pie era mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Por qué? Porque mientras todo esto pasaba en Egipto, las naciones alrededor de Egipto se estaban dando cuenta de la manifestación de lo que estaba sucediendo en Egipto. Y a Israel, de acuerdo con Éxodo 10:1, eso lo vamos a ver en la próxima, pero ya el Eterno le había dicho a Moisés el corazón de cuál fue el propósito de las plagas para Israel. Faraón fue endurecido con el fin de que el Eterno realizara estas señales entre los egipcios. Sin embargo, el objetivo fue ampliado en este pasaje diciendo, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepan que yo soy Yud-Heh-Vah-Heh. O sea, el Eterno quería mostrar su poder a su pueblo. La historia de las plagas puede leerse como la historia de una batalla entre Dios y Egipto. Y sabemos que el Eterno iba a ganar esa batalla. La victoria testificó de su gran poder, ya que Israel por sí solo no habría podido vencer estas fuerzas. Después de su liberación, Israel no tenía ningún motivo para alardear, solo para darle la gloria al Eterno. Sin embargo, tenía muchos motivos para estar en gozo. El Eterno les dijo, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Eso lo vamos a ver en Éxodo 19:4. Lo que el Eterno hizo a los egipcios por medio de las plagas parece y tuvo dos propósitos diferentes.
el primero, el Eterno tuvo la victoria sobre los magos egipcios cuando Moisés inicialmente hizo las señales que el Eterno le había mandado. Recordemos que los magos pudieron imitar las señales. Las varas de ellos se convirtieron también en culebras, en cocodrilos. Bueno, ya aprendimos que el uso de la palabra se inclina más a pensar que pudo haber sido un pequeño cocodrilo. Pero, sin embargo, el versículo 12 muestra la superioridad de los mensajeros del Eterno, o sea, Aarón y Moisés, al decir que la vara, o sea, la culebra, ¿verdad? De ellos se comió la de los magos. Entonces, los magos de la corte también convirtieron el agua en sangre. Sin embargo, cuando no pudieron imitar la tercera plaga, la de los piojos, dijeron, dedo de Dios es este. Los magos no solo mencionados en relación con la cuarta plaga, sino que ellos se siguieron mencionando más adelante y tuvieron que llegar a admitir su derrota ante Dios y ya no estaban ni siquiera tratando de imitar los milagros. Una vez más, no se les menciona en relación con la plaga del ganado, la quinta. Sin embargo, el pasaje especifica que se vieron afectados por el sarpullido de la sexta plaga y probablemente fueron mencionados aquí para resaltar el hecho de que no podían competir con el poder del Eterno. ¿Estaban estos magos dotados de poderes sobrenaturales? Muchos creen que sí, hermanos, citando la posibilidad de que entes de maldad estuvieran involucrados en ellos. Lo más probable es que pudieran realizar trucos que parecían acontecimientos sobrenaturales, como los magos hacen hoy. Finalmente, vieron que Moisés y Aarón podían hacer algo que era verdadero, algo que era real y que ellos no podían copiar. Reconocieron que Moisés y Aarón estaban realizando milagros por el dedo del Eterno. Y en segundo lugar, el Eterno usó las plagas con el fin de triunfar sobre los dioses egipcios. Y en el capítulo 12:12, que eso lo vamos a ver en la próxima, el Eterno dijo, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Yud-Heh-Vav-Heh. Sin duda entonces, uno de los propósitos de las plagas era ejecutar juicio contra los dioses de Egipto. El Eterno hirió a algunos de los principales dioses de Egipto por medio de plagas específicas. Por ejemplo, convertir el agua en sangre pudo haber sido dirigido a Num, el guardián del Nilo. La plaga de las ranas pudo haber sido dirigida a Heket, que tenía la forma de una rana y era la diosa de la resurrección. La plaga de las tinieblas podía decirse que hizo burla de una serie de dioses egipcios que eran representados por el sol. Y en vista de que Egipto consideraba tantas cosas como dioses, imagínense, ellos tenían, dicen los historiadores, que ellos tenían más de 1,600 dioses. El Eterno no podría haber traído 10 plagas sobre los egipcios sin traer a la luz la importancia de varios de lo que ellos consideraban dioses. Las plagas constituyeron el juicio del Eterno contra Faraón, quien era visto también como un dios. Y la narración de las plagas puede entenderse, de hecho, como una lucha entre el Dios, el Elohim de Moisés y Faraón, y los dioses de los egipcios. Al comienzo de la contienda o del enfrentamiento, podríamos decir, Faraón fue despectivo para con su oponente diciendo, ¿quién es Yud-Heh-Vav-Heh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Después de sufrir 10 plagas, incluyendo la muerte de su propio hijo, su primogénito, Faraón se rindió diciendo, salid en medio de mi pueblo ustedes y los hijos de Israel, tomen también sus ovejas y sus vacas, bendecidme también a mí. Entonces, distinguir entre el pueblo del Eterno y los egipcios, a medida que avanzaban las plagas, fue cada vez más obvio, hermanos,
que el pueblo del Eterno y los egipcios estaban separados y de que el Dios del pueblo de Moisés era diferente a lo que ellos consideraban dioses. Al ser preservados y protegidos por el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, esto demostró su poderío. Ustedes entienden lo que es una plaga que esté afectando un pueblo y que dentro del mismo país, en otra área, esa plaga no esté tocando a ese pueblo. Solo el dedo del Eterno, hermanos, puede hacer algo así. Entonces, en algunos casos, las plagas que azotaron los egipcios, sabemos por lo que hemos aprendido en esta semana, no afectaron a los israelitas. Y este fue en el caso de las moscas, la plaga del ganado, el granizo, las tinieblas. Cuando llegó la última plaga, los primogénitos de toda la tierra tenían que morir. Entonces, esta habría incluido a los israelitas. Sin embargo, el Eterno le reveló a su pueblo cómo podían escapar de este castigo. En conclusión, el hecho de que el Eterno lograra todos estos propósitos con las plagas puede que explique por qué envió 10 plagas en lugar de una sola. Si bien el Eterno no ha revelado su pensamiento completamente al hombre, es posible que con una sola plaga, ni siquiera con la 10ª plaga, no se hubieran conseguido todos los propósitos que el Eterno deseaba llevar a cabo. El Eterno no simplemente deseaba liberar a su pueblo por medio de las plagas, sino que también deseaba ofrecerle a ellos y a todas las naciones una demostración convincente y poderosa de quién era Él y cómo se relacionaba con Israel. Consiguió tal objetivo al ganar con una victoria convincente sobre el rey de Egipto, sobre lo que ellos consideraban los dioses de Egipto y sobre Egipto mismo. Todo en ello en el apogeo del poderío de la nación. Recordemos que estamos hablando de que Egipto era una potencia en ese tiempo. Entonces, vamos a ver algo aquí. Los 7 dones del Eterno. Éxodo 6:6 dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Yud-Heh-Vad-Heh, y los sacaré de debajo de las cargas de Egipto y los liberaré de su servidumbre y redimiré con brazo extendido y con grandes juicios y los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y sabrás que soy Yud-Heh-Vad-Heh, tu Dios, que te sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto y los pondré en la tierra por la cual levanté mi mano, jurando dársela a Abraham, Isaac y Jacob, y las daré en herencia, yo Yud-Heh-Vad-Heh. Entonces el Eterno les está dando aquí al pueblo y a nosotros hoy día 7 regalos. Dice, te sacaré, yo te entregaré, redimiré con brazo extendido y grandes juicios, los tomaré por mi pueblo y yo seré su Dios y sabrán que yo soy Yud-Heh-Vad-Heh, vuestro Dios, que los saqué de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Sexto, los pondré en la tierra por la cual levanté mi mano jurando dársela a Abraham, Isaac y Jacob. Y el séptimo, y se las daré en herencia. Y aquí sella los regalos. Yo Yud-Heh-Vad-Heh. Estos 7 regalos o promesas del Eterno no fueron solamente para el pueblo de Israel que se encontraba en Egipto en ese momento, sino que son promesas para cada uno de nosotros hoy día. También nuestra herencia está escrita en un pacto que el Eterno seguramente cumplirá, porque Él no falla en su palabra, hermanos. Y no depende de mi fe, ni de tu fe, ni de nuestra fe. Depende de Él. Él es el Todopoderoso y su palabra es verdad y su sí es un amén. La promesa para nosotros, la casa de Israel, se encuentra en Ezequiel capítulo 36, cuando el Eterno habló a sus hijos esparcidos entre las naciones, que aun siendo hijos suyos, habíamos, porque también me incluyo allí, profanado su nombre. El versículo 21 dice,
pero me ha dolido ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Y el versículo 22 dice, di pues a la casa de Israel, así dice el Señor Yud-Hei Vad-Hei, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, que profanaron entre las naciones a donde has llegado. ¿Y qué dice Hebreos 8:8? Con la casa de Judá y la casa de Israel hizo el Eterno un pacto, no con los gentiles, no con la iglesia. Podemos ser descendientes de la casa de Judá, de aquellos que se asimilaron al catolicismo o de cualquiera de las otras tribus, pero nosotros somos llamados por Yeshua y somos reinjertados en la casa de Israel, o sea, en el pueblo de Israel, a través de Yeshua. Así que si tú eres hijo del Eterno, esta promesa es para ti. Y los tomaré de las naciones, mire cómo lo dice en el libro de Éxodo, y los reuniré de todas las tierras y los llevaré a su país, a un país. Yo rociaré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas vuestras inmundicias y los limpiaré de vuestros ídolos. Ya esto no es Éxodo. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los cumplan. Habitarán en la tierra que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y los guardaré de vuestra inmundicia y llamaré al trigo y los multiplicaré y no los haré pasar hambre. Multiplicaré también el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más reciban el oprobio del hambre entre las naciones. Y se acordarán de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y los avergonzaré de vuestras iniquidades y de sus se avergonzarán, perdón, de sus iniquidades y de sus abominaciones. El primer éxodo ya se cumplió y fue una anticipación o un anticipo del segundo éxodo. Y en el segundo éxodo tenemos las mismas promesas, hermanos. El patrón y la secuencia de las plagas en general, porque siguen un patrón las plagas. Moisés habla con Faraón y exigía que dejara ir a Israel. Faraón rechazaba la petición de Moisés, por lo tanto el Eterno enviaba una plaga sobre Egipto. Faraón cedía, prometía dejar ir al pueblo, la plaga era eliminada, después Faraón endurecía su corazón y otra vez rehusaba dejar ir a Israel. Entonces el ciclo comenzaba de nuevo. Las plagas fueron progresivas y su efecto fue acumulativo. El hecho de estar precedidas o seguidas por otras plagas aumentó el efecto de cada una de ellas, de los desastres, a medida que las plagas alcanzaban su clímax. Y la última plaga fue la más desastrosa. Fue el acto final en esta gran situación, este drama de la liberación del pueblo de Israel por el Eterno. Sin embargo, incluso en la última de las plagas, los efectos de las mismas fueron empeorando de manera gradual. Las primeras 4 plagas fueron molestas, hermanos. Sin embargo, ninguna de ellas ponía en peligro la vida ni el bienestar de los egipcios. Pero las plagas 5 y 6 trajeron enfermedad y muerte a la tierra. Sin embargo, solamente murió el ganado, no las personas. El granizo y la langosta puso en peligro la vida de las personas, así como la del ganado. Los que se expusieron, claro,
al granizo, porque no escucharon a la voz del Eterno, fueron muertos. Y debido a la destrucción de los cultivos que proporcionaban alimentos, esta plaga pudo resultar en hambruna. La novena plaga, la de las tinieblas, fue ahora, hermanos, el preámbulo de la última plaga de muerte. Y en todo Egipto murieron los primogénitos de los hombres y de los animales. Y esta fue la última plaga. Pocas veces entendemos por qué el Eterno dice la Escritura que endureció el corazón de Faraón para que su pueblo saliera. Sabemos que el Eterno pudo haberlo sacado con una sola palabra suya, pero él quería que su nombre fuera conocido, no solamente por los egipcios y el mundo, sino por su pueblo, que estaba a punto de tener un encuentro personal como jamás lo había tenido, a pesar de su fe. Ver las grandezas del Eterno fortalecería su fe, que estaba minada, hermanos, porque ellos ya no podían adorarlo, ellos no tenían una relación cercana por la opresión en la que vivían. No es lo mismo que estamos viviendo hoy día, hermanos. Llevamos una vida de afán, muchas veces no podemos ni siquiera orar. Y las cosas son así, hermanos. Son tremendas. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha olvidado, hermanos, se ha olvidado de que el Eterno tenemos que cuidar nuestra relación con Él. Entonces, ¿no es lo mismo lo que se vivió allá que lo que estamos viviendo hoy? Claro que sí. El pueblo de Israel está tan asimilado hoy día en el mundo que ya nadie conoce el inmenso poder del Eterno. Y hoy día muchos dicen que no es necesario los milagros, que las manifestaciones del Espíritu Santo, que el Ruach HaKodesh. Pero hermanos, nosotros no podemos apagar el Espíritu del Eterno. Él va a mostrar sus hazañas, su poder, para que todos reconozcan que Él es el Todopoderoso y que nadie es como Él. Y sí hemos aprendido. Los milagros son para los no creyentes. Pero también recordemos que los milagros van a perseguir al pueblo del Eterno. El pueblo no tiene que ni pedir, ni arrebatar como se nos enseñó. No, 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 no. Cuando usted está caminando en obediencia, los milagros a usted le persiguen. ¿Y qué son esas? Manifestaciones del poder del Eterno. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Entonces, cuando se habla de endurecer el corazón, se usa lo que se está diciendo en el original, en la Torá, son tres palabras diferentes que fueron traducidas con la misma palabra. Si usted va al original, usted va a encontrar estas tres palabras. La primera es hazak, que quiere decir endurecer. La segunda es kabed, que quiere decir dolor, sufrimiento, hacer pesado, opaco, duro. Y la tercera palabra es kazaj o kashash, que significa fuerte, denso y obstinado. 10 veces nos dice la Torah
que el Eterno endureció el corazón. 10 veces endurece, 10 plagas. Y 8 veces usa la palabra que significa fuerte. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Eterno no estaba cambiando la dirección del corazón del faraón, hermanos, sino que él lo que hacía era que inclinaba el corazón del faraón aún más de lo que ya él tenía. Entonces, ¿dónde podemos encontrar misericordia? En la forma como vinieron las plagas. Cuando estudiamos las plagas en Egipto, encontramos un patrón que es muy interesante. Hay 3 grupos de plagas, de 3 cada una. El grupo número 1 era una advertencia para el agua, seguida por el río convirtiéndose en sangre. Una advertencia para el faraón, seguida de una invasión de ranas. Sin advertencia llegó la plaga de los piojos. El segundo grupo, otra advertencia para el faraón se le daba, seguido de la plaga de las moscas. Una advertencia al faraón, seguida de la plaga del ganado, pero llegaba la tercera, sin advertencia, la plaga de las úlceras. Y en el tercer grupo, una advertencia a faraón, seguido de la plaga de granizo y fuego, una advertencia a faraón, seguida de la plaga de las langostas. Y entonces llegó, sin advertencia, la plaga de las tinieblas. Y en el verso 8, nosotros llegamos a la sexta plaga que fue sin anunciar. Esta es la tercera plaga del segundo conjunto de plagas. O sea, Faraón no recibe advertencia alguna. Es como si cada vez que el faraón rehusaba a la segunda demanda en conjunto de cada grupo, hay 2 plagas como respuesta, una anunciada y una no. Y es importante que en este concepto de 3 conjuntos de 3 plagas y todo lo que abarca llegue a ser un ejercicio intelectual. Lo importante aquí es que comencemos a darnos cuenta de que comenzando en Génesis 1, nosotros vemos al Eterno establecer patrones, clases y principios. O sea, Él es un Dios de orden. Él no es un Dios de caos ni de desorden. La Escritura establece muchos patrones y tipos para nosotros, para que en nuestra vida nosotros podamos razonablemente saber la naturaleza general de cómo el Eterno responde a nosotros y varias circunstancias. Si esto no fuera así, entonces la historia que se nos da en la Biblia sería completamente inservible para nosotros, excepto como para satisfacer quizá nuestro conocimiento o tener algo de historia. Si la historia no nos hubiese mostrado los patrones y principios del Eterno, y si nosotros no lo pudiésemos ver, entonces nosotros tendríamos una buena razón para dudar. Nuestra fe, entonces, viendo todo esto, debe fortalecerse, hermanos, porque el Eterno no cambia. No hay tan siquiera una sombra de viraje, de cambio en él. Estos patrones son una gran prueba y una gran reafirmación de la naturaleza del Eterno. Él no cambia. Y quiere decir que nosotros debemos estar confiados de que la manera en la que van a suceder las cosas en los últimos días va a tener el mismo patrón. No importa qué tan oprimidos estemos, no importa qué tanto nos persigan. Estamos viendo un patrón aquí. El Eterno protegió a su pueblo. ¿Que tuvo que pasar por tribulación? Claro que sí. Pero al final fue liberado y el Eterno nunca los abandonó. Entonces, hemos aprendido en el estudio de la Torá
estos principios, dinámicas del gobierno, del Eterno, y debemos tomarlos y analizarlos. Y es en el pacto renovado que son traídos a un significado más completo por Yeshua, nuestro Mesías. Todas estas seguidas plagas, manifestaciones de juicio a Faraón y a su primogénito, el Eterno dio 6 advertencias, 9 castigos antes de terminar con el primogénito y el Faraón. Y esa es la misericordia del Eterno, que no quiere que nadie se pierda. Hermanos, tenemos que analizar estos patrones, porque muchas veces el Eterno está tocando nuestras vidas y nuestro corazón se endurece. Y el Eterno vuelve a tocar y nos manda esa pequeña advertencia. Y el Rúa nos está ahí, o sea, redarguyendo. ¿Y qué hacemos? El orgullo, nuestro corazón endurecido, seguimos en nuestros malos caminos. ¿Y entonces qué pasa? Si nuestro corazón se endurece, ¿qué aprendimos aquí? La mano del Eterno se endurece. Y él, que se considera hijo, debe entender que el Eterno lo va a corregir como hijo. ¿Por qué? Miren lo que dice. Y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, si usted se considera hijo, parte de su pueblo, de su ejército, prepárese porque él lo va a corregir si usted no está caminando como debe. Entonces, Faraón no os oirá. Éxodo 7:4. Yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, cuando extienda mi mano sobre Egipto, saque a los hijos de Israel de medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como el Eterno les mandó, así lo hicieron. El Eterno usa 3 adjetivos para su pueblo. Israel es un ejército, Sabá. Israel es un pueblo, Israel son los hijos del Todopoderoso. Ven. Entonces, definitivamente, lo único que no es Israel, y entiéndalo hoy, hermanos, es una religión. Yeshua no vino a crear religiones nuevas. Nosotros somos un pueblo que debemos ser sal y luz al mundo. Un pueblo con una única visión enfocada en la Torá. Un pueblo que como ejército deberíamos estar presentes en cada actividad de nuestros países donde estamos esparcidos para defender lo que es correcto, lo que es bueno, lo que está conforme a la ley de nuestro Elohim. ¿Y qué es lo que ha pasado? Nos asimilamos en las naciones. Nos hemos convertido en un grupo silencioso que ve cómo se aprueban leyes que van en contra del Eterno y no estamos haciendo nada. Estamos cada día más divididos, no porque Yeshua se llama así, no porque se llama así, no porque este es esto, no porque aquello, no porque yo creo en esto, no porque este calendario. Cuando hemos sido llamados a ser un ejat. Entonces, ¿qué quedó del ejército del Eterno? El que avanzaba conquistando la tierra. El mundo iba a temer a ese pueblo santo porque lo dice la palabra y lo seguiremos viendo en las próximas porciones. Porque sabía que el Eterno era su protector, el Eterno iba con su pueblo. Pero hermanos, hoy ni siquiera el mundo conoce quién es nuestro Elohim.
A Yeshua le cambiaron la vestidura, le cambiaron el nombre. Mucho menos el mundo ya no conoce su poder. Por eso es que el profeta Isaías advirtió en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más. Hermanos, escuchen esto, por favor, que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y sigue en el versículo 14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. El Eterno mismo dice su palabra, que va a mostrar al mundo quién es Él. Dejemos de buscar enseñanzas de los hombres y enfoquémonos en la palabra del Eterno, en lo que Él pide de cada uno de nosotros. Solo así se va a manifestar una vez más su inmenso poder, porque hasta nosotros como pueblo hemos olvidado al Eterno. El Eterno había atacado las riquezas, el sustento, los animales, el orgullo, humilló sus dioses, los sacerdotes de los dioses de Egipto, al igual que las 6 primeras plagas fueron duras, pero las mismas eran poco comparadas a la ferocidad con la que llegaron las próximas 3 plagas. Y el Eterno le dijo al faraón en el versículo 14, una grave advertencia, que esta vez yo voy a enviar mi plaga sobre tu corazón. Y muchas veces obviamos esto, hermano. ¿Por qué el Eterno le está diciendo al faraón, voy a enviar mi plaga sobre tu corazón? La palabra usada aquí para corazón es diferente. Si usted coge diferentes Biblias, algunas dicen personas, algunas dicen propia. Hay una versión CJB que dice tú. La palabra hebrea aquí es lev, la B, y su esencia es que nuestro propio interior, el alma de un hombre, donde nuestra conciencia, nuestras emociones y nuestra voluntad y nuestros sentidos propios moran. En otras palabras, lo que iba a suceder no solo iba a traer como consecuencia del coraje y la terquedad del faraón un dolor, sino que esto iba a lastimar al faraón, iba a penetrar su cabeza, su piel dura, hasta llegar a lo más profundo de su corazón. ¿Y cuál fue? La muerte de su primogénito. Entonces, Éxodo 9:27 dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado esta vez. Yud-Heh-Vav-Heh es justo y yo y mi pueblo impíos. Analicemos estas palabras, porque viniendo de Faraón tienen que tener un sentido que no es arrepentimiento, porque es obvio, si él hubiese estado arrepentido, deja ir al pueblo ahí. Éxodo 9:28 dice, orad, Yud-Heh-Vav-Heh para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo los dejaré ir y no los detendré más. Y fíjense lo que le responde Moisés. Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Yud-Heh-Vav-Heh, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Yud-Heh-Vav-Heh es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temerán todavía la presencia de Yud-Heh-Vav-Heh Elohim. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada ya estaba espigada, o sea, era el tiempo. Estos dos estaban en su tiempo, en su estación.
Pero el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Todavía no era la temporada agrícola para el trigo y el centeno, como vimos en el estudio de los tiempos o el calendario del Eterno. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Yud-Heh-Vah-Heh y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Como siempre, hermanos, terminó la plaga, pasó la tormenta, pasada la preocupación. ¿Qué sucedió? Se endureció una vez más el corazón de Faraón y no dejó ir al pueblo de Israel. Y el capítulo 13 de Éxodo, que vamos a estudiar, pero que ya lo hemos estudiado en ciclos de Torah pasado, continúa con la historia del momento justo antes de que los israelitas crucen el Mar Rojo. Y los efectos de la última plaga fueron sentidos por los egipcios. El discurso de Moisés dio instrucciones adicionales con respecto a la Pesach, a la Pascua, a los asentamientos de Israel en Canaán y a la dedicación de sus primogénitos al Eterno. Pero miremos esto. Vamos a repasar un poco los acontecimientos que condujeron al cruce del Mar Rojo. La última plaga, que la vamos a ver en la porción próxima, la muerte de los primogénitos, el anuncio fue hecho por el Eterno. La institución del Pesach o Pascua. El Eterno proveyó la salvación de la plaga. Se instituye la fiesta de Pascua o Pesach. Mueren los primogénitos, Israel es liberado. Israel sale de Egipto, comienza el éxodo, se establece el cumplimiento o la celebración de Pesach, se consagran los primogénitos. Moisés luego da su discurso en Éxodo 13, del 3 al 16, y dice: tened memoria de este día, el significado de Pesach. Las siguientes secciones incluyen la liberación espectacular de Israel a través del Mar Rojo, porque no es con la salida, todavía después de la muerte de los primogénitos, todavía el pueblo no había sido liberado totalmente porque el faraón y sus ejércitos lo persiguen y lo tratan de arrinconar. Pero ya aquí, en el Mar Rojo, la liberación fue totalmente, o sea, algo que ningún israelita pudo haber pensado. Y el constante cuidado que el Eterno le proveyó a su pueblo cuando necesitaron alimento, agua, orientación, protección en su camino hacia el Sinaí, el encuentro de Moisés con su familia, Yetro, su suegro, que oyó hablar de todo esto que sucedió. ¿Recuerdan lo que dijo el Eterno? Que las plagas eran para las naciones también. Llegó a oídos de Yitro. Y Moisés le dijo todo lo que había sucedido y se regocijaron en la grandeza y la bondad del Eterno. Entonces Yitro le dice a Moisés consejos sabios, paternales, para ayudarle en la tarea de guiar al pueblo. Entonces, hermanos, las plagas, la historia de todo lo que sucedió aquí y que conocemos y que nos está narrando la escritura, nos está hablando de un Elohim poderoso que da oportunidades, que no te va a destruir sin primero decirte: mira, haz esto, vuelve a mí, regresa a mí. Y en la escritura encontramos más de 50 versículos que nos hablan de un sello o una marca sobre el pueblo del Eterno. También nos habla la escritura de las señales que llevarían los que son su pueblo. Las fiestas del Eterno serían señal en nuestra mano y recordatorio en nuestra frente, de acuerdo a Éxodo 13:9. El Shema, hablando de las 10 palabras, dice que las ataríamos como una señal en la mano y serían por insignias entre tus ojos.
Y el Eterno dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Ezequiel 9:4. Pero encontramos 5 versículos en la escritura que se refieren a un sello del Eterno. Y la palabra sellado en el pacto renovado proviene de una palabra griega que significa estampar con una marca privada. Entonces, el Eterno saca a su pueblo y le da un sello y les pone una señal. Nosotros no somos cualquier cosa, hermanos. Nosotros somos parte de un pueblo, símbolo aquí en la tierra, para que las naciones conozcan al único Elohim verdadero. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta, hermanos, que todo lo que nosotros hagamos, absolutamente todo, no solamente es visto por el Eterno, porque Él todo lo ve, Él todo lo oye, sino por todas las personas que están a nuestro alrededor. Es por esto que tenemos que tener cuidado con el testimonio que estamos dando. ¿Cómo realmente nosotros estamos mostrando al Eterno a las demás personas? Quiero terminar con un comentario muy hermoso que encontré y se llama Las distintas facetas del libre albedrío. Y según el comentario, dice, una de las preguntas que plantean todos los exégetas de la Torá es, si Hashem mismo le endureció el corazón al faraón, es decir, le quitó el libre albedrío, entonces, ¿por qué decimos que el faraón pecó? Rambán, un sabio de Israel, en Halajot Teshuvah, nos da la siguiente explicación. Y quise traerlo porque van a ver qué hermoso es esto. Por cuanto el faraón pecó en principio por propia iniciativa y dañó al pueblo de Israel, la jurisprudencia determina privarle de la Teshuvah. Por eso Hashem le endureció el corazón. Así también contesta el Rambán y agrega una respuesta. En las primeras plagas, el faraón mismo, por propia voluntad, endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo, como está escrito, y se fortaleció el corazón del faraón. Ven, como vimos, las 3 palabras que se utilizan, endureció, fortaleció, pero cuando las plagas se intensificaban y se cansaba de soportarlas, se ablandaba, se arrepentía y quería enviarlos. Esto no ocurriría por su voluntad, sino por lo intolerable de las plagas, por miedo y no por libre albedrío. Para que su libertad de elección esté regulada, el Eterno endureció su corazón para que los envíe por su propia voluntad y su libre albedrío. De aquí que los herejes podrían argumentar que el faraón no tuvo posibilidad de volver en Teshuvah. El Eterno le advirtió al ser humano 1, 2 y 3 veces. En el caso aquí, el faraón. Y si este no vuelve, no hace Teshuvah, entonces le cierra su corazón para castigarlo por lo que pecó. O sea, no es que el Eterno está poniendo el pecado en el corazón del hombre, no. Ni le está poniendo trampas para que peque, no. Así ocurrió con el faraón. Después de 5 veces que el Eterno le advierte del castigo que iba a tener, el faraón fue indiferente. Entonces, el Eterno le dijo, tú endureciste tu cabeza y tu corazón. He aquí que voy a aumentar más impureza sobre tu impureza. Y los sabios de Israel dicen, por cuanto que un ser humano pecó y reincidió, se le hizo como algo permitido. Es decir, que se va hundiendo en el pecado y él mismo se está privando de el arrepentimiento
Es por esto que tenemos que tener cuidado, hermanos. Muchas veces una persona cree que puede superar una adicción, pero luego se dice a sí mismo que 1 o 2 cigarrillos no pueden dañarlo. Y este fumador empedernido se aparta de la verdad obvia y se aferra a la imaginación cubierta por la mentira, porque él cree que él lo puede dejar en el momento que él quiera. La lucha de seguir tras el autoengaño o la verdad es lo que se llama elección, hermanos. Una mente sana puede pensar y elegir correctamente y no se aferra a la mentira y opta por la verdad. Nosotros también debemos luchar contra nuestra carne, lo dice la escritura. Nosotros no podemos dejarnos dominar por la carne. Cada mandamiento, cada palabra del Eterno que nosotros cumplimos nos ayuda a mantenernos no solamente en fidelidad, sino en obediencia. Y se constituyen como pequeñas conquistas, hermanos. Pero cada pequeña conquista es importante porque hay muchas que quizás nosotros no pudimos ganar, no pudimos conquistar. Y es por ello que debemos continuar luchando día a día. Shabbat Shalom, queridos hermanos, hasta aquí el estudio de esta noche. Espero que haya sido de mucha bendición, como lo fue para mí. Que tengan un hermoso resto de Shabbat.